Algo muy loco me pasó con este libro es que cambié de parecer a mitad de camino. Estaba un poquito más pasada la mitad en realidad. Ya te voy a contar. Hola, estás viendo Nina Siempre Fangirleando y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de Una vida maravillosa de Emily Henry. Si sos asidua del canal, sabrás el fanatismo que han surgido en mí en este último año con Emily Henry. Tanto es así que este era el último libro que me faltaba de leer de la autora. He leído todos los libros de Emily Henry. Es un hecho completamente histórico en mi persona como lectora. Nunca en la vida. Está bien, tampoco tiene tantos libros, pero no importa. Los he leído todos. Empecé este año con una historia divertida y termino el año con Una vida maravillosa, que es el libro que publicó este año. Verás que tengo todos los libros de Emily Henry. ¿Están ahí? Ay, Pero quédate quieto. ¿Por qué no querés quedarte quieto ahí paradito? ¿Qué te pasa? Y estos libros están reseñados en un video particular que hice y que posteé hace un par de semanas atrás, en donde te comento mi opinión de todos y cada uno, la sinopsis y todo eso. Te lo dejo linkeado en algún lado de la pantalla para que vayas a verlo por ahí. Este libro en particular es de la editorial Titania, sin embargo, tiene la misma proporción que tienen los libros de la edición Planeta, que como por ejemplo la novela del verano. La novela del verano es de Planeta. Si los coloco uno al lado del otro, tienen la misma altura. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué los de la edición Titania, igual que este, tienen por ejemplo, una historia divertida, tienen un tamaño distinto? Misterios de la vida. Señores de la editorial Titania, ¿por qué tienen distintos tamaños? Porque me revientan la psiquis así. Te lo cuento, es un dato extra de color que si sos recontra piquismiquis de la lectura y que todo tenga un mismo tamaño, que las colecciones, que los autores tengan un mismo tamaño en sus libros, bueno, con estas ediciones de Emily Henry no vas a encontrar eso. Pero no importa, lo importante es el contenido, lo importante es lo de adentro al final del día. Vamos a hablar de qué se trata esta novela. La historia gira en torno a Alice Scott. ¿Quién es ella? Es una redactora de una revista y aspirante a biógrafa. ¿Por qué? Porque su gran sueño es ser escritora. Ella es nuestra protagonista y vamos a acompañarla a lo largo de toda esta historia. Ahora bien, ¿quién más está en esta historia? Está Aiden. Aiden es un escritor, biógrafo, ganador de un premio Pulitzer. Y se encuentran los dos en la isla Little Crescent. ¿Para qué? Para escribir la biografía de Margaret Ives. Esta mujer es la heredera de una de las familias más importantes y con más escándalos y con más historia del siglo XX y que ha estado desaparecida durante muchos años. Ahora bien, Margaret les pone un reto a los dos y es una prueba de 30 días en el que ella, según lo que ambos escriban de su historia, va a elegir con quién se queda para que escriban su historia, básicamente, y su biografía. Tienen un acuerdo de confidencialidad, el cual firman los dos en el que no pueden hablar entre ellos, Alice y Aiden, de lo que van escribiendo y de lo que Margaret les va contando. Este aquí que la historia que le cuenta Margaret tanto a Alice como a Aiden es diferente. Acompañamos en este libro a Alice a, primero, conocer la historia de Margaret y a la vez saber si es ella o es Aiden el que termina quedándose con el trabajo. Muy a grandes rasgos, de eso se trata, Una vida maravillosa. Antes de contarte qué me pareció este libro y qué fue lo que cambió de mi parecer con esta historia, si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, hola, te invito a suscribirte y a sumarte a esta pequeña comunidad fangirlera. Te dejo por algún lado de la pantalla mis redes sociales, tanto Goodreads como Instagram. En Instagram seguimos hablando de series, pelis y libros. También te invito a que si tenés algún contenido en particular que quieras ver en el canal, que por favor me lo dejes en comentarios, así sé para la próxima qué contenido te interesa ver en el canal. Ahora sí, vamos de lleno a mi opinión. ¿Qué me pasó? ¿Por qué
arranqué el video diciéndote que cambié de opinión. Yo arranqué a leer este libro con toda la ilusión porque, si sabrás, me encanta cómo escribe Emily Henry. Todos los otros libros que leí de Emily Henry durante este año les he puesto entre 4 estrellas y 5 estrellas porque me parecen que son increíbles, o por lo menos a mí me encantaron un montón. Empecé a leer esta historia y me costaba conectar. Tenía un ritmo lento, me costaba conectar con lo que te estaba contando Margaret o lo que le estaba contando Margaret a Alice, me costaba, como, Y a la vez, lo que me pasaba es que por momentos sentía que estaba leyendo Los 7 maridos de Evelyn Hugo, obviamente, salvando las distancias, porque la historia de Evelyn Hugo no tiene nada que ver con la historia de Margaret, pero esta idea de escándalos, de la prensa, de estar envuelta en una vida como muy expuesta a los periodistas y a la prensa y a la opinión pública, me hizo acordar muchísimo a la historia que te va contando Evelyn Hugo o Taylor Jenkins en Evelyn Hugo. Entonces hacía todo ese tiempo ese paralelismo que, si bien tiene un poco esa inspiración, capaz, entonces era como, no me terminaba de convencer. Pasé la mitad del libro, no, un poquito más de la mitad del libro, como el 60% del libro, y a partir de ahí sentí que el ritmo empezó a acelerarse un poco más. Y Margaret empezó a contar más cosas, y Alice pudo empezar a conectar más cosas, y empezamos, o empecé a ver la imagen completa de este rompecabezas que se iba armando y que se va a terminar armando al final de la historia, pero empecé a ver eso. Empecé a ver también la historia de Margaret tenía mucho sentido de por qué había empezado lento y por qué esta cuestión de que me pareciese o que sintiese que iba muy lento, empezó a tener sentido todo, ¿viste? Y llegó un punto de la historia que es el último 30% del libro, o sea, yo no me pude parar del sillón porque estaba completamente atraída, súper enganchada con lo que me estaban contando y necesitaba saber qué iba a pasar, cómo se iba a resolver todo, cuál era la conexión de todos los personajes que aparecen en esta novela, porque todos los personajes de esta novela tienen una relación en particular y recién la ves al final. Otra de las cosas que me gustó de la historia es la relación de los protagonistas, es un enemies to lovers. Habrás podido ver que son dos personas contrincantes que están peleando por ganar la oportunidad de ser quien escriba la historia de Margaret. Y esa historia, enemies to lovers, que empieza realmente como rivales, porque los dos tienen como objetivo ser el elegido, empiezan de a poco generando una conexión y esa conexión se va madurando de a poquito, y esto que se atraen pero que no pueden decir nada, que se atraen pero es el rival y están como en esa, y en un momento lo empiezan a charlar, cómo se va cosiendo la historia de los dos protagonistas. Es lenta, tiene toda la coherencia del mundo porque son rivales que se atraen y están todo el tiempo que sí, que no, que sí, que no, y eso me gustó muchísimo porque es parte del enemies to lovers. Vos decís, uy, pucha, o sea, ¿cuándo va a ser? O sea, cuando se besan, estas dos personas necesitan besarse, estas dos personas necesitan besarse, ¿cuándo se van a besar, por favor? Una cosa así. También me gustó la relación que tienen, o específicamente la relación que tiene Alice Scott con Margaret. Y la historia y el personaje de Margaret es muy interesante. Cuenta desde, si no mal recuerdo, desde sus bisabuelos hasta su actualidad. Entonces te embarcas en el viaje desde el 1800 más o menos, 1870 creo que era, pasan por todo el siglo XX hasta la actualidad, digamos. Es muy interesante estas dos historias que se van mezclando porque hay
pasajes de la novela en donde está desde el punto de vista de Alice Scott y te cuenta el presente, y después hay otros fragmentos dentro del mismo libro en donde te va contando directamente la versión de Margaret de lo que pasó. Entonces vas y venís no del pasado, sino de la historia de Alice a la historia de Margaret, y vas. También el personaje de Alice es muy rico, tiene cuestiones ahí no que tiene que resolver, pero sí que también hay lugar para explayarse un poco más en la vida de Alice y cómo es la relación con su madre, que también tiene un tema ahí con eso, porque ella quiere ser escritora y la madre como que no la toma en serio, básicamente. Alice está como también esa cuestión de querer ganar para poder mostrarle a la madre que ella es capaz de. Esa relación que te va mostrando Alice con su madre también es bastante interesante y es bastante protagonista también de esta novela. Entonces hay como una ramificación de personajes, de historias de personajes, de construcción de personajes que está muy buena. Había pensado ponerle 3 estrellas porque no terminaba de engancharme y terminé el libro con este último 30% que te cierra toda la historia y que terminás de entender todo lo que sucede desde el inicio. Terminé tirando un punto más arriba, por eso en Goodreads le puse 4 estrellas en vez de 3, porque realmente me gustó muchísimo la historia. El último 40% de la historia no podía parar, no me podía parar. Me paré solamente para ir a cargar el mate y seguir, porque la verdad que estaba muy enganchada con la historia, que fue anoche, porque tenía la idea de hacerte otro video el día de hoy y dije, no, ¿qué otro video? Yo tengo que reseñar este libro. Era necesaria la reseña. Era necesaria la reseña. Ahora sí quiero saber si has leído esta historia o has leído algo de Emily Henry. ¿Te gustaría leer algo de ella? Nada, te invito a que me lo dejes en comentarios, así seguimos la conversación por ahí. Llegamos al final del video. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos el próximo sábado.